Bien, ya hemos visto varios ejemplos de aplicación del teorema de seno. Vamos a mirar un tercer ejemplo. Vamos a analizar este ejemplo en el cual tenemos algunas medidas para los lados y ángulos del triángulo. Entonces vamos a revisar este ángulo y voy a poner dos lados, continuando con un ejemplo similar al ejemplo 2. Entonces revisemos, digamos que aquí yo tengo una medida de 110 grados, que aquí tengo una medida de, no sé, 35, y aquí vamos a poner una medida, digamos, de 40 unidades, metros, centímetros, millas, lo que ustedes prefieran. ¿Listo? Y vamos a calcular la medida de los ángulos faltantes y del lado faltante para este triángulo. ¿Cuándo podemos aplicar el teorema de seno? Cuando completemos una de estas fracciones. A propósito de estas fracciones, entonces vamos a hacer la marcación de los tres ángulos. Voy a marcarlos como A, B y C respectivamente. A minúscula aquí, B minúscula nos quedaría en este lugar y este sería C minúscula. De tal modo que tendríamos las siguientes fracciones. Tendríamos 35 sobre seno de 110 equivale a B minúscula, que no lo conocemos, sobre seno de B mayúscula, y esto equivale a C minúscula, que es 40 sobre seno de C mayúscula. Observen que tenemos solamente una fracción completa, que es la fracción A. Entonces vamos a trabajar con ella. Voy a copiarla para reutilizarla a continuación. Entonces tendríamos 35 sobre seno de 110 y la otra fracción para trabajar sería 40 sobre seno de C. Observen que la fracción B no la utilizamos porque tiene dos datos desconocidos. No podríamos solucionarla sin una información adicional. ¿Listo? Entonces vamos a solucionar esto. Tenemos una incógnita en la parte inferior de la fracción. Invertimos la fracción, seno de C sobre 40 equivale a seno de 110 sobre 35. De tal modo que tendríamos que seno de C equivale a 40 multiplicado por el seno de 110, todo esto dividido entre 35. Y esto nuevamente deberíamos aplicarlo a la calculadora. Entonces vuelvo a abrir mi calculadora, está aquí. Tengo los datos del ejercicio anterior. Y vamos a tener 40, voy a escribir la fracción completa, 40 multiplicado por seno de 110, todo esto dividido entre 35. Lo que nos da seno de C igual a 1.0739, lo voy a escribir así. No se quedará mucho así porque vamos a pasar seno al otro lado de la igualdad. Entonces voy a pasar sin del lado izquierdo al lado derecho, pero cuando lo pasamos al lado izquierdo, cuando lo cambiamos del lado de la igualdad, entonces tendríamos que convertirlo en seno a la menos 1 aplicado sobre este valor. De tal modo que tendríamos que hacer seno a la menos 1 de este resultado que aparece aquí en la calculadora. Entonces procedo a aplicarlo seno a la menos 1 de esta respuesta. Vamos a ver cuánto nos da. Y esto nos da error. Es importante que notemos que en este caso da error. ¿Por qué? Vamos a leer el mensaje completo de la calculadora. Nos dice que los valores o los parámetros están fuera del rango. En este caso, el único parámetro que tenemos es 1.073. ¿Cuáles son los parámetros fuera del rango? Pues justamente este número que está aquí. Y resulta que el seno de un ángulo siempre va a ser un número comprendido entre 0 y 1. O entre menos 1 y 1 para contemplar los números negativos que veremos en un estudio más profundo de las funciones trigonométricas, particularmente la función seno. Más allá de 180 grados tenemos este resultado, pero por lo pronto para la función seno los valores están comprendidos entre 0 y 1. Si nos da más allá de 1 o de menos 1, no podremos calcular la función seno a la menos 1 para ese número. Significa entonces que este ejercicio, que este triángulo, el triángulo que yo había supuesto aquí, es imposible. Es decir, este triángulo no se puede solucionar, ¿sí? Porque esto no existe o no existe dentro de los números reales. Vamos a escribirlo justo de esa manera. Voy a quitar este láser y me quedaría aquí. Voy a escribirlo: no pertenece
al conjunto de los números reales. En otras palabras, estamos diciendo que el triángulo es imposible o que no se puede solucionar. Es imposible. Y vamos a analizar el dibujo mismo para poder tomar esta decisión. En el momento en que yo lo planteé, justamente por esto no lo hice a través de una aplicación, porque la aplicación no me habría permitido hacer un triángulo imposible. Notemos que el ángulo mayor, la suma de los tres ángulos de este triángulo, tiene que ser 180 grados. Como este ángulo vale 110, me hacen falta 70 grados que tendrían que estar comprendidos o si tendrían que ser acumulados entre estos dos valores de B mayúscula y C mayúscula. ¿Sí? Y pues 70 grados, independientemente de los valores que yo ponga, lo máximo que podría llegar a ser uno de estos con mucha flexibilidad, podríamos llegar a que esto es 70 grados y que esto sería casi 0 grados. Pero igual este ángulo y este ángulo son menores que el ángulo de 110 grados. ¿Y qué implica esto? Que frente al ángulo mayor en un triángulo, siempre tendremos que encontrar el lado mayor. ¿Sí? Es como si tuviésemos un par de líneas y yo quisiera ubicar una línea pequeña y una línea larga para cerrar el triángulo. Si yo deseo utilizar esta línea, tendríamos que reducir el ángulo para cerrar el triángulo. De manera análoga, si yo quisiera utilizar una línea más larga, tendríamos que ampliar el ángulo para poder comprender el lado que está allí, que está en su seno justamente. Bien, entonces desde el comienzo habríamos podido notar que frente al ángulo mayor siempre estará el lado mayor, y aquí hay un 40. Ese 40, que es mayor que 35, no puede ubicarse en este dibujo. Bien, entonces esta sería, digamos, una forma sin cálculos de identificar que este es un triángulo imposible. Bien, espero que les haya sido de utilidad. Vamos a ver más adelante un ejemplo más de teorema de seno.